Hola, mi nombre es Lizeth Velasco Cayetano, soy de Nutrición Clínica Grupo AN2 y le voy a presentar el tema de micotoxinas en un entorno global cambiante. Voy a explicarle el tema de micotoxinas y los factores que intervienen en su formación. Por ejemplo, puse en poblaciones, se refería a que las poblaciones están como expuestas, o bueno, son las que son más expuestas, las que se influyen mucho con el consumo de micotoxinas. Entonces, por ejemplo, influye mucho las micotoxinas en los alimentos por la seguridad alimentaria, también dependiendo de la calidad de los alimentos. Y pues también mencionaba en el artículo que influían el cambio climático. Bueno, creo que más adelante vamos a ir como desenvolviendo estos puntos de vista, esos puntos que puse en las diferentes diapositivas y sus temas que se verán. Las micotoxinas son estructuras orgánicas, también son diversas, están caracterizadas por una variedad de grupos funcionales con heteroátomos, y pues los encontramos en alimentos contaminados como por ejemplo el moho, que aquí presento una imagen. Estos pueden ser dañinos si se ingieren, pero pues eso pasa si se ingieren en cantidades altas o también dependiendo del periodo de tiempo en el que, si es largo. Estas son de naturaleza química, la producción y los efectos de micotoxinas son adversos a la salud humana. Y bueno, existen otros factores que voy a explicar en la siguiente diapositiva. En esta diapositiva voy a explicar la diversidad de micotoxinas. Y bueno, encontramos la aflatoxinas. Estas son naturales. Por ejemplo, AFS, AFB, AFB2, AFG y AFG2. Estas son inevitables y se encuentran en los alimentos y también en los alimentos. Y pues estas están asociadas a la sequía por el aumento de la temperatura. Se da la producción de AFS, perdón. Estos se producen en el campo. También es importante mencionar que entre las toxinas AFB, estas tienen un impacto hepatocarcinógeno, es potente y predominante también. Um, otra, otra diversidad de aflatoxinas son las fumonizas, perdón, las fumonicinas. Estas están compuestas por una cadena de carbono, también con los grupos de ácido tricarboxílico estrificados en sus posiciones. Estas contaminan el maíz y también otros granos de cereales. Estas crecen en temperaturas altas en climas húmedos. Y, por ejemplo, la fumosina B, que en sus siglas FB, la isoforma es más predominante y es mejor estudiada. Esta es nefrotóxica y hepatotóxica en varias especies y ha sido clasificada como un segundo grupo 2B. Es carcinógeno en humanos, bueno, es posiblemente carcinógeno, y también su exposición es asociada con cánceres de hígado, como se menciona anteriormente, y esófago en poblaciones de alto riesgo. Otras son las ocratoxinas
A, B y C. Estos están compuestos por una dihidroisocumarina unida a una fenilalanina. Y pues estas, por ejemplo, la ocratoxina A es congenera más como un producto principalmente por Aspergillus. Las ocatroxinas están aisladas en los alimentos. Estas están en climas fríos, también como cálidos. Son, por ejemplo, están en los granos de café, cacao, vino, cerveza y también alimentos de origen animal, especialmente en la carne de cerdo. Y pues se han puesto en evidencia varias nefropatías, como por ejemplo la porcina endémica y la nefropatía endémica de los Balcanes. Este mecanismo de acción, bueno, perdón, esto sucede, bueno, también en el artículo mencionaba que se ha demostrado que las ocratoxinas, estas pueden ser hepatotóxicas, teratogénicas y inmunotóxicas, también pueden producir cáncer. Y se mencionaba que también su mecanismo de acción parece estar relacionado con la formación de adductos de ADN. También tenemos otro que es el DON y otros tricotecenos. Estos son metabolitos tóxicos, están producidos principalmente por Fusarium SPP y se clasifican según el patrón de sustitución 12, 13, expositrichoteco, noveno, algo así, perdón si no lo pronuncié bien. Y esto da resultado a 4 grupos, que es A, B, C y D, como, ajá, sí, A, B, C y D. Es una estructura compartido por todos los tricotecenos y es esencial para la toxicidad. Estas causan inhibición en la síntesis de proteínas y pueden afectar a la subunidad 60S del ribosoma que interfiere con la actividad de peptidtransferasa. Estas pueden causar neurotoxicidad, inmunosupresión y toxicidad renal. Em, la ingesta diaria está asociada en alteraciones inmunitarias. Su ingesta oscila entre 0.077 y 2, em, ajá, y es consumida a través de los alimentos. Otro también tenemos la ceradenoma, que en sus siglas C. Esta es producida por varias especies de Fusarium. Están en los cereales que ponen ajá. El maíz, por ejemplo, tiene alto contenido de CN, perdón. Estas se ocurren bueno, están en temperaturas de clima húmedo y también debido a su almacenamiento que puede ser bueno, inadecuado, y pues esto causa ambientes de alta humedad. Em, Mencionaba que está relacionada con la pubertad precoz en niñas y además también puede causar toxicidad por la producción de especies reactivas de oxígeno. Mm, y, bueno, también tenemos otras micotoxinas que son importantes con menos ocurrencias. Por ejemplo, la patulina, la citroviririna, la glicotoxina, la grisofulmina y ácido penicílico. Bueno,
Se disponía de poco conocimiento hace unos años, ahora ya son más investigadas y están investigando qué ocurrencia y efectos potenciales puede causar a la salud. Mm, y bueno, esas son las diversidades de micotoxinas que existen. Em, Hay efectos de las micotoxinas en la salud pública, como por ejemplo las personas que son expuestas a través de ingestión de alimentos, en productos alternativas, absorción dérmica, inhalación de muchos tóxicos que contienen micotoxinas. Y bueno, las rutas alternativas son las que mencioné, la de absorción dérmica e inhalación de muchos tóxicos. Ajá, para mencionar. Y pues se han asociado con enfermedades, además de infecciones de las vías respiratorias superiores e inferiores. Y bueno, son riesgos que se han asociado al crecimiento de hongos, que estos pueden ser productores de tricotesenos. Esto puede pasar en construcciones dañadas por el agua y también bueno, son nocivos para la salud del humano. Existen poblaciones susceptibles que se explica, bueno, el objetivo es explicar por qué medio existe esta susceptibilidad. Como sabemos, ah, los alimentos o la elaboración de alimentos que depende de residentes rurales y pues estos son los que hacen los cultivos, ajá, y estos cultivos son propensos a la contaminación por moho y pues son económicamente desfavorecidos. Estos pueden ser obligados a consumir alimentos de menor calidad. Bueno, las personas son más susceptibles, bueno, las personas que son más susceptibles son los niños. Por ejemplo, también eh, porque son más vulnerables a los efectos de las micotoxinas. Existe un límite en donde se debe de consumir alimentos. Um, y bueno, perdón, los niños tienen necesidades fisiológicas de más líquidos, calorías, oxígeno también, por kilogramo de peso corporal, y esto aumentaría directamente su exposición a contaminantes ambientales. Ha aumentado también la exposición de micotoxinas, por ejemplo, la fumonicidina, también el DON y también esto provoca retraso del crecimiento, por ejemplo, por la desnutrición en niños menores y también niños menores. Y pues este es como las personas susceptibles son los niños y lo que puede causar puede ser una desnutrición y esta desnutrición es muy grave y también puede provocar muertes en niños menores. Entonces, desafortunadamente son los niños que son más expuestos al consumo de micotoxinas a través de los alimentos o también por factores ambientales.
Y bueno, como mencioné, también existen condiciones ambientales que modulan la exposición a micotoxinas, por ejemplo, los condicionadores relacionados con el clima, prácticas de manejo de cultivos, factores microambientales e intrínsecos de semillas y hongos, que en las siguientes diapositivas voy a ir explicando cómo es que se relacionan estas condiciones ambientales en la producción de micotoxinas. Como sabemos, la presencia de micotoxinas está relacionados con los alimentos y están también relacionados con la susceptibilidad de los cultivos, el estrés de las plantas, y esto hace que haya un aumento de micotoxinas. Uno de los factores son el aumento de las temperaturas. Esto sucede, por ejemplo, cuando hay cambios de temperatura y, por ejemplo, la precipitación pluvial, la ocurrencia de sequías y el aumento de CO2 son un riesgo significativo para el suministro de alimentos. Las temperaturas modula el crecimiento de hongos y también la producción de micotoxinas. Por ejemplo, también la actividad del agua. Esto es porque crece a temperaturas. No, el agua es porque, por ejemplo, ya esto modula el crecimiento fúngico y la producción de AEP. Y también otro es las sequías. Es un modulador de la contaminación por micotoxinas porque, pues, em, por ejemplo, se proyectan sequías y esto hace que estas especies, bueno, que se provoque un estrés a las plantas y esto socava su inmunidad natural contra patógenos, por ejemplo, los órganos, que son productores de micotoxinas. Una planta que sufre más estrés, por ejemplo, es el maíz, y esto hace que aumente la contaminación de hongos y también el estrés puede modular la producción de AF. Esto es muy importante. Em, Desafortunadamente es algo que no se puede evitar y menos ahora porque pues el clima ya está muy raro y ya no no es lo mismo. Entonces, las temperaturas muy altas son como que bueno, no se debe de hacer porque pues ya, como se mencionó, le produce estrés a las plantas y lo tanto las plantas son productoras de hongos y también los hongos de micotoxinas. Otro factor son las lluvias no estacionales. Estas lluvias estacionales pueden afectar la producción de micotoxinas porque pues obliga a las personas a cosechar antes, cuando pues, los granos aún no están completamente, por ejemplo, secos. Y también esto se debe a la producción por moho, bueno, la contaminación por moho. Y pues esto está relacionado más con el maíz. Otro también es la falta de lluvia. Bueno, es importante mencionarlo porque también provoca estrés a las plantas. También esto se discutió en las sequías y también la lluvia, la falta de lluvia, pues, como se mencionó, provoca eso. Mm, Se implementaron estrategias y esto era para monitorear y también para predecir si había contaminación por micotoxinas. Y esto era ya sea en alimentos o en regiones geográficas. Esto puede ser muy útil para nosotros, ya que pues sería beneficioso el implementar eso para monitorear si hay efectos de micotoxinas o no.
La práctica de manejo de cultivos también influye mucho. Esto sucede porque hay un uso de pesticidas en la reducción de micotoxinas. Y estas pueden demostrar, bueno, se muestran en cantidades aumentadas o también pueden ser disminuidas de toxinas, pues también dependiendo de las cantidades y las variadas de pesticidas. Se relaciona, por ejemplo, en la cosecha y técnicas también de cosechas inadecuadas, también la humedad se ve reflejado. Ahora, el uso de pesticidas controla insectos, pero también puede aumentar, bueno, controla insectos y con el aumento de la temperatura también se puede ver un aumento de brotes de cultivos. Estos pueden ser dañados por insectos y también esto puede influir a una mayor susceptibilidad a los cultivos a la infección por moho. Dado eso, también sabemos que la infección por moho también va reflejado con la producción de micotoxinas. Un ejemplo que nos daba el artículo es que la cosecha más temprana es más apropiada. Y esto pasa porque bueno, es la más apropiada. Y esto pasaba en la producción de nueces. Se mencionaba que la planta puede provocar mayor daño a insectos y la división de la cáscara. Y esto promovía una infección por hongos. Em, También mencionaba que los cacahuates en su riego adecuado, en el riego de las parcelas durante las últimas semanas, por ejemplo, antes de la cosecha, podría haber una contaminación por hongos y bueno, de micotoxinas. También se recomendaba que espacios debajo de los árboles que se mantengan limpios de basura, de escombros y también esto para que no se alberguen hongos y también para que em, sea más limpio de tal forma. También influirán las instalaciones de almacenamiento, porque pues esto provocaba un daño a las semillas, también a los granos, y también para no estar en contacto con el suelo. Y debido a eso también se ve implementar las medidas adecuadas. Esto es para reducir la exposición de las semillas que están contaminadas, como lo mencioné. Y bueno, sabemos que los hongos están presentes en el suelo y estos pueden estar mucho tiempo, pueden ser meses, y pues pueden afectar a los cultivos. Aquí también está presente la humedad. Este es un parámetro que pues se debe de controlar. Se debe controlar en la cosecha, porque pues como sabemos esto influye al crecimiento de hongos. Eh, Ujú. En las frutas mencionaba que también el momento adecuado de cosecha era muy importante. Esto era para la prevención de contacto de las frutas con el suelo y también el enfriamiento después de la cosecha. Son importantes para reducir el riesgo de infección por hongos. Bueno, otros factores son los microambientales e intrínsecos de semillas y hongos. Por ejemplo, estos factores están en el entorno del huésped, el suministro de carbono, nitrógeno, el pH y también puede ser el genoma. Relacionados en condiciones
en torno al huésped se refiere a las etapas de desarrollo de la semilla y también los carbohidratos. Esto es, por ejemplo, la maduración de la semilla. Eh, Ajá. Y bueno, por ejemplo, también algo que se relaciona en el pH es su alta concentración de hidrógeno. Esto se asocia con la represión de los genes, que son productores de micotoxinas, y también el bajo pH con la activación de esos genes. En el contenido de carbono y nitrógeno, se relaciona por la producción de AF y este es un efecto que se observa en altas concentraciones de glucosa. Por ejemplo, ajá, y en cuanto al nivel genoma, se refiere a actividades epigenéticas y ambientales. Estas son caracterizadas por genes validados para al menos de las micotoxinas que son más relevantes, incluida la FA y FB, y también los tricotecenos. Esto se ve relacionado, bueno, es caracterizado por muchos genes epigenéticos y también la activación para alimentos, para al menos las micotoxinas más relevantes, como lo mencioné. Bueno, creo que eso ya lo había explicado, pero lo vuelvo a decir. Eh, ha sido, por ejemplo, mencionaba que habían utilizado árboles filogénicos. Esto era para construir secuencia de nucleótidos de rDNA. Y este gen, el gen de la tubulina B y también el gen del factor de elongación 1 mostraron especies de fusarión y esto no se consideraban comúnmente productoras de micotoxinas, sino se ubicaron en el mismo clado debido a que pues, son características compartidas con las especies y estas son productoras tradicionales. Estos genes que se utilizaron fueron genes conservados entre los organismos fúngicos y también para el uso de inferir la producción de micotoxinas y esto puede afectar, bueno, solo es ser aconsejable si las consecuencias son directamente identificadas o están estrictamente asociadas con las vías de la fabricación de toxinas, por ejemplo, las policetidosintasas y las secuencias de peptidosintasas no ribosomales. Y bueno, estos son muy importantes de mencionar. El impacto económico de las micotoxinas es también un factor importante. Por ejemplo, se mencionaba que había pérdidas diversas que estaban asociadas con la reducción de alimentos para humanos y también para animales. Y pues existen factores que ahorita serán explicados. Bueno, voy a explicar, perdón. Por ejemplo, la falta de disponibilidad de alimentos, por ejemplo, el arroz. Em, por ejemplo, el arroz. Mm, También el aumento de los costos médicos para tratamiento de toxicosis, también el aumento de los costos para encontrar alimentos alternativos, así como también el diseño adecuado y gestión de suministros contaminados. Y esto era para mejorar los métodos de detención y también la cuantificación y así desarrollar estrategias que reduzcan la exposición a toxinas. Por ejemplo, hubo evaluaciones que evaluaron efectos de las normas limitantes para el total de aflatoxinas. Esto fue se debió
Y hubo pérdidas financieras. También el estudio se realizó por Roberts y Corwin. Esto sucedió en 2003. Y estas pérdidas fueron, por ejemplo, en el maíz, también perdón, al maní contaminados por AF y también el maíz, ajá, maíz, maní y el arroz. Estos encontraron contaminantes con DON, y bueno, fueron pérdidas que pues sí causaron un impacto. Bueno, en el arroz, em, los retiros de alimentos, esto se debía a las micotoxinas, por ejemplo, del maíz. eh, por ejemplo, esto era porque a veces los países no cumplían con las regulaciones. em, em, por ejemplo, ajá, el maíz. em, mm, mencionaba que había como retiros del maíz, pero esto podría ser impactante, o sea, desastroso. Como sabemos, el maíz es muy consumido, es el alimento más consumido en la población. Em, Ahí mencionaba que es un cereal que se consume el 25% en Estados Unidos. Mm, Esto sucedía porque había deficiencias en el sistema agroeconómico, y también se agregaban adecuación de contaminantes como las micotoxinas. Y, y bueno, se prevé que esto puede ser una pérdida significativa. También la pérdida de producción de alimentos de cereales y granos que ya son producidos constituyen igual a pérdidas muy importantes. Mm, Mencionaba que hubo una detención por aflatoxinas en la alimentación animal, según la FDA, y también se retiraron del mercado los alimentos para perros, también para alimentos de alimentos para animales grandes. Eh, También hubo retiros informados de alimentos para ciervos, aves, terneros y también algunos lácteos. Em, Dice que ocurrieron productos de maíz, mientras que los retiros de alimentos para humanos ocurrieron en la mantequilla de maní. Los animales fueron afectados, también desarrollaron letargo, anorexia, ictericia y en algunos casos también desarrollaron diarrea. Igual decían que el jugo de manzana orgánico contenía hasta 50, ajá, gramos. Eh, bueno, también se desarrollaron estrategias para reducir la exposición a micotoxinas. Ese es el objetivo de esta diapositiva. ¿Cómo sucedió? Los puse a manera de puntos para mencionarlos más fácilmente y así entenderlo mejor. Por ejemplo, se debió evitar alimentos contaminados. Bueno,
es muy obvio, ¿no? Evitar comer alimentos contaminados, porque pues de alguna forma nosotros podemos darnos cuenta cuando un alimento tiene moho, entonces ahí es cuando debemos decir, no, esto no lo como porque me puede causar algún daño, contiene micotoxinas, entonces no lo consumo. También se implementan estrategias primarias y secundarias. En las estrategias primarias, este tenía como objetivo evitar la exposición evitar la exposición. Y las estrategias secundarias, estas modulaban que el metabolismo reduciendo así la dosis interna. Y también hubo ensayos de intervención que utilizaban agentes quimiopreventivos. ¿Esto cómo era? Bueno, también hubo tendencias mundiales en la regulación de las micotoxinas y mencionaba que un alimento en particular es completamente inocuo, desafortunadamente, pero la OMS, como la FAO, crearon regulaciones para limitar las cantidades de micotoxinas en los alimentos. Y bueno, se establecieron nuevas regulaciones globales para así proteger a los consumidores y también la protección alimentaria de micotoxinas. Esto tuvo una decisión de que micotoxinas puedan regular y en qué niveles se deja de la comunidad científica y también funcionarios de la salud de cada país, aunque pues hubo límites que se basaban en estándares establecidos. Esto es lo que mencionaba el artículo. Y bueno, el objetivo era de que nuestras dietas puedan suministrar los nutrientes que necesitemos con la menor cantidad de contaminantes potencialmente tóxicos, como por ejemplo las micotoxinas. Ese es como el objetivo, alcanzar el equilibrio ideal, pero es difícil si consideramos que las micotoxinas naturales, pues de manera son inevitables. Y esto era especialmente en países de desarrollo. Entonces, como lo mencionó la OMS y la FAO, sus regulaciones para limitar las cantidades de micotoxinas en los alimentos. Pero igual, desafortunadamente, muchos países carecen de pautas apropiadas para manejar estas toxinas. Ah, hay países que han tomado medidas con respecto a la protección alimentaria igual de micotoxinas y se involucra documentación y evaluación de procedimientos regulatorios para ingredientes de alimentos. Esto se redactó un informe titulado A comparación de la gestión reglamentaria de alimentos ingredientes autorizados. Ujú. Para terminar este tema tan importante, puse un resumen y también mencionaré puntos importantes. Como sabemos, desafortunadamente las toxinas son inevitables, pero se implementaron estrategias y esto permite que se frene, bueno, se frene esta situación. Se exponen principalmente por alimentos contaminados, como ya sabemos, y se implementaron las regulaciones globales más estrictas a las poblaciones en país en desarrollo y también en su desarrollo, que estas se verán afectadas. También, bueno, afortunadamente la tecnología ahora influye mucho. Esto es para detectar micotoxinas, para que sea más fácil y así una mejor comprensión de nuestro entorno y una investigación adecuada también nos ayudará, nos dará las habilidades para encontrar las mejores soluciones y así lograr lo que realmente significa la seguridad alimentaria. Bueno, como sabemos, las micotoxinas se encuentran en los alimentos
em, y también en condiciones ambientales, por ejemplo, el clima, la temperatura, la temperatura, también el agua, el pH también influyen mucho, así como también las prácticas de manejo de cultivos, los factores microambientales intrínsecos son los que mencioné anteriormente. Y también, bueno, hay un impacto económico de las micotoxinas, esto es por las pérdidas de alimentos que fueron sacados del mercado, así como también, como lo mencioné, en los retiros de alimentos. Esto sucedía porque estaban contaminados por micotoxinas y bueno, también las restricciones de importación y exportación, el mal almacenamiento y bueno, se tiene como objetivo lograr una seguridad alimentaria para las poblaciones. También hubo un impacto económico en la industria ganadera por la producción animal, es como sabemos, la comúnmente afectada de maneras subclínica por las micotoxinas. También se implementaron estrategias para reducir la exposición a micotoxinas, perdón. Y bueno, eso es lo más importante y lo que puedo mencionar de lo que se abordó en este tema. Muchas gracias por escucharme. Como le digo en todas mis diapositivas, si hay algo que pueda mejorar o en algo que me equivoqué, una disculpa, pero pues me gustaría muchísimo que me ayudaran en eso. Y bueno, gracias por su atención y por tomarse el tiempo de escucharme.